Vamos a Proverbios capítulo 23, versículo del 19 al 25. Proverbios capítulo 23, versículo del 19 al 25. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, dice el proverbio capítulo 23, versículo del 19 al 25. Proverbios capítulo 23, versículo del 19, y dice su palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Versículo 25, alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te doy gracias hoy en esta mañana, en especial por las madres que nos acompañan. Señor, hay una congregación acá que ha venido a escuchar palabra tuya. Aprovechamos este momento que se celebra o que se recuerda a las madres, las que están con nosotros y también las que ya partieron, mi Dios. Hoy bendice tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Me decía en cierta ocasión un paciente que pues llegó a hacerse un tratamiento a mi consultorio. Tenía una gran prisa y yo le decía, mire, este tratamiento requiere más tiempo. Es que me dice, necesito llevarle a mi madrecita, me decía, la mensualidad que yo le doy. Sabe, me dice, yo honro siempre a mi madre ya está viejecita, pero nunca voy a dejar de agradecerle lo que ella hizo por mí y mi padre también, ¿verdad? En toda su vida. Mire qué tremenda enseñanza, y era inconverso. O sea, no tiene a Cristo en su corazón por X motivo, por el momento quizás no lo ha querido recibir, por ser de la iglesia tradicional, como él me dice, ¿verdad? Pero ese no es el punto. El punto es, hermanos, que como él en su corazón, honrando a su madre ya de edad, me dice, mi madre ya no se puede defender ella sola, mi madre me necesita, y yo por eso le digo a Dios que me dé vida para seguir honrando a mi madre. Esas palabras calaron en mi corazón, hermanos, porque muchos no pensamos así. Y por eso acá el proverbio nos da una tremenda enseñanza donde dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. Este versículo pues nos habla mucho a usted y yo como hijos e hijas de Dios. Y es una verdad que tarde o temprano va a suceder en aquellos que tienen a su madre. Por eso debemos de disfrutarla, por eso debemos de estar pendientes de ella, por eso debemos, usted y yo, hermanos, de estar ahí siempre para nuestros padres. Tarde o temprano los años vendrán, y esa mujer de roble que usted tuvo en su vida, va a ver cómo se va apagando, cómo se va envejeciendo. En esa mujer que usted vio que nunca se cansaba, que nunca, entre comillas, se enfermaba, o cuando se enfermaba nunca lo demostraba. Esa mujer que parecía de hierro, que muchas veces ante los problemas que se presentaron, que nosotros mismos le causamos, no se doblegaron. Siempre dieron el todo por nosotros, siempre creyeron y siguen creyendo en nosotros, a pesar que le hemos fallado muchas veces. Hermanos, qué tremendo que a veces, hermanos, ahora la vemos usted y yo quizás ya debilitada, ya lenta, quizás enferma, desgastada ya por el tiempo. Una mujer
que sirvió mucho como madre, como esposa, fue muchas veces enfermera, fue muchas veces consejera, fue muchas veces solucionadora de problemas. Y ahora, hermanos, verla en esas condiciones, ya con años, ya anciana, quizás, como le decía, hermanos, dependiendo de un hijo o de sus hijos, y muchas de ellas solas, abandonadas. Hermanos, es algo que usted y yo debemos de tomar en cuenta. Y no somos quien para juzgar a nuestras madres por los errores que cometieron, por las situaciones que ellas pasaron. Al final, pues, la cuenta se la deben dar a Dios. Pero el punto es, hoy en esta mañana, que son realidades difíciles muchas veces de digerir. ¿Por qué? Porque muchos quisiéramos que esa madre nunca envejeciera, que esa madre nunca muriera. Pero sabemos que tarde o temprano ese tiempo va a llegar. Por eso mi exhortación a los que tienen a sus padres vivos, incluyéndome como predicador, aprovechemos ese tiempo de nuestra madre, hoy que tiene vida. Jóvenes que están acá, aprovechen su juventud, aprovechen sus consejos, aprovechen su cuidado, aprovechen hoy que tu madre está ahí, no la descuiden. ¿Por qué? Porque un día envejecerá y muchas se van antes del tiempo que nosotros, cuando menos lo pensamos. Hermanos, dice acá el versículo, cuando tu madre envejeciere. Una madre que llega a la vejez muchas veces es difícil de asimilar, es difícil de aceptar, pero es digno de admirar, hermanos. Cómo esa mujer se sostuvo con los años, se sostuvo a través de los problemas y las dificultades, y cómo nos sacó adelante. Por eso estos versos que acabamos de leer en Proverbios, que están entre los libros poéticos de la Biblia, escritos por Salomón, el hombre más sabio de la tierra, hijo de David, que fue rey de Israel, un hombre que con mucha sabiduría del Espíritu Santo, inspirado, escribió estos versos de Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés y algunos salmos que hoy pues nos exhortan a usted y a mí en el caso de este versículo 22, donde dice: oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Pero hermanos, pero si usted lee el contexto, porque las separaciones de los capítulos y los versículos los agregaron posteriormente al canon original. En el original no hay versículos ni capítulos, y muchas veces se pierde el contexto de lo que se viene hablando. Pero si usted analiza desde el 19 al 25, nos da una idea, hermanos, para llegar al versículo 22. Y dice: oye a tu padre y a aquel que te engendró. Y ahí hay una conjunción. Ahí hay algo que une. Ahí hay algo, hermanos, que nos da una advertencia. Y dice: y cuando, o sea, nos está hablando de algo que va a suceder, de algo que va a pasar o que ya pasó. Y cuando tu madre envejecieres, que dice, hace una advertencia: no la menosprecie. Y si usted lee desde el 19 en adelante, viene hablando de aquel hijo o aquella hija, de aquel muchacho o muchacha que muchas veces se sienten autosuficientes, que ya no obedece la dirección de su madre, que empieza a probar en el mundo, a beber vino, a emborracharse, a hacer grupos de amigos, aquellos que ya no les importa quizás su mamá por la preocupación que tiene por andar en el mundo, hermanos. Y por eso acá Salomón dice: oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. Esta palabra y esta conjunción nos lleva a que le pongamos atención. No está de adorno ahí. A que le pongamos atención a lo que él va a decir. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho que nuestras madres envejezcan prematuramente?
por los problemas que le hemos estado dando. Es hipertensión. ¿Sabe que la hipertensión y la diabetes muchas veces son por las preocupaciones, por el estrés que nuestras madres y padres pasan y muchas veces producidos por nosotros los hijos? Entonces, hermano, esa energía que esas madres tuvieron en la juventud o que tienen hoy de adulto, un día van a terminarse. Y es cuando ellas van a depender en primer lugar de Dios y de usted como hijo y como hija. Por eso debemos de ver la vejez como Dios la ve, como una bendición. Llegar a viejos, hermanos, no debemos de verlo como una desgracia, como una carga, como un acabose. ¿Cuántos hijos sienten una carga hoy que sus padres están ancianos? ¿Y cómo voy a hacer? Es que por mi mamá, es que por mi papá. Déjeme decirle que la vejez no es una desgracia, no es un acabose, no es un finiquito. Es una bendición que usted y yo podamos tener a nuestros padres. Por eso dice el proverbista, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. Y nos está hablando a nosotros. Quiero que vaya a Proverbios capítulo 20, versículo 29. Mire lo que dice el Señor con respecto a la vejez. Versículo 29 del capítulo 20 de Proverbios. La gloria de los jóvenes es que su fuerza. Los jóvenes que están acá, fuerza para salir adelante. Pero la hermosura de los ancianos es que su vejez. Dios ve la vejez, Dios ve las canas, la experiencia de una anciana, de un anciano, como una hermosura, como una belleza digno de admirar. Cada arruga, cada cana, hermano, muchas veces han costado lágrimas, sacrificios por sacar adelante a nuestros hijos. Imagínense, y ahora poder ser ellas dependiente de usted y de mí como hijos, ya sin fuerzas, y ahora dependen de nosotros, de atenderla, de cuidarla, hermano, incluso de llevar sus cargas. Por eso dice la palabra del Señor que cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. Y esta frase es sumamente significativa para usted y para mí, hermanos, porque son madres que nos cuidaron desde que nacimos, desde que Dios permitió que se engendrara, que usted y yo nos engendramos en el vientre de nuestra madre. Cómo se preocuparon, cómo nos sacaron adelante cuando estábamos enfermos, hermano. Imagínese del vientre sentir el amor de una madre, el amor de Dios a través de esa madre. Su gozo era nuestro gozo, su alegría, nuestra alegría, sus tristezas, sus tristezas. Dieron todo por nosotros. Esas madres sufrieron por nosotros, pasaron grandes riesgos, hermano, grandes cosas por sacarnos adelante. ¿Por qué? Porque éramos indefensos. Cuando éramos chiquitos nos cuidaron, nos alimentaron. Hermanos, tanto de qué hablar de eso. Pero acá Salomón nos demuestra que amó mucho a su madre. Salomón fue un hombre, hermanos, que a través de la palabra podemos ver que él amó a su madre. ¿Y sabe quién era su mamá? Betsabé, que para muchos fue una mujer imperfecta, que para muchos fue una mujer pecadora, que cometió muchos errores. Sin embargo, fue una mujer que se dedicó a su hijo de una manera especial, al grado que quería lo mejor para él. ¿Saben que ella fue la que intercedió delante de David para que él fuera el rey de Israel? Porque Adonías, su primogénito, el cual le correspondía el trono, se había ya apoderado del trono cuando David estaba anciano. Y viene Betsabé, mis amados hermanos, y eso está en Primera de Reyes, donde dice en el versículo 13, el capítulo 1:13, dice: y entra delante del rey y le dice: rey mío, ¿no juraste a tu sierva, diciendo: Salomón tu hijo
reinará después de mí y que él se sentará en tu trono. ¿Por qué pues ahora reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, el versículo 13, ve, le dice el profeta a Betsabé, porque Betsabé viene delante del profeta y le dice que Adonías había tomado el trono, y el profeta le da un consejo y le dice que vaya delante del rey y le recuerde el juramento que hizo para que su hijo Salomón fuera el rey de Israel. Y David se acuerda, hermano, y pone a Salomón como sucesor de él delante del trono. ¿Qué vemos acá? Una madre buscando lo mejor para sus hijos. Es que en las madres no hay diferencia. El malo como el bueno para ellos son iguales. Y mire, tienen un defecto para mí. Al más malo, el que más quieren usted. Es tremendo. Conocí una madre que los hijos le ayudaban, ¿verdad? Le llevaban ahí lo del mensual. Y con ella vivía un hijo que era bolo. Y todos los que llevaban, mamá, no le di a Chepe lo que le traemos. Qué pobrecito, mi hijo, fue el único que no salió adelante, fue el único que no se preparó. Pero bueno, mis amados hermanos, es una madre que hace lo que sea por sacar adelante a sus hijos. Y por eso usted y yo debemos de obedecer el mandato de Dios para cada uno de nosotros en Efesios 6:2, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que nos vaya bien y tengamos larga vida. Pero en vez de honrarlos, los menospreciamos muchas veces. Ya va vos, mamá, otra vez. No te metas en mi vida. A vos no te importa. Cállate mejor. No me digas nada. Vos venís a arruinar las cosas. Yo estoy pidiendo una cosa y vos estás pidiendo otra. No, hombre. Ya la regás, mamá. ¿Cuántos de nosotros hacemos esas expresiones? Por eso no le cuente sus problemas a su madre, hombre. Ahí déjela que ella ore. Las mamás tienen una sensibilidad espiritual que saben cuando un hijo o una hija está en problemas. Y siempre ellos van a pedir lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque aunque esa viejecita no estudió, pero en su sabiduría de la vejez y su experiencia, hermanos, ellas saben perfectamente cómo venir delante del Padre y interceder por cada uno de nosotros. Por eso Salomón no podía entender, porque su madre, a pesar de los defectos, a pesar de que estando casada con Urías, tuvo una relación con el rey David, a pesar de los defectos, Salomón la honró. Salomón nunca la menospreció y por eso escribió este proverbio, porque me imagino que en su tiempo no entendía por qué hay hijos que no honran a sus padres. Hay hijos que menosprecian a su madre y muchas veces le achacamos sus errores, le recordamos las situaciones que muchas veces nosotros como jóvenes pasamos juntas con ellas. Pero usted y yo no somos quien para juzgar a nuestros padres. Es Dios el que al final va a juzgar, mis amados hermanos. Entonces, quiero que vaya a 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 17. Vamos a hablar de la vejez. Vamos a hablar cómo se pierden las fuerzas, cómo se pierde muchas veces, hermanos, las habilidades. Y aquí estamos hablando de... Acá vamos, 2 de Samuel, versículo 15 al 17. Y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y encendió David y sus siervos con él, y pelearon con él los filisteos. Y mire, David ya estaba anciano. Y David se cansó. Y es Isbenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con su espada nueva, trató de matar a David. David ya no estaba en condiciones, hermano, de ir a la guerra. Ya estaba anciano. Y mire lo que le iba a pasar. Mas Abisaí, 17, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda y hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla,
no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Qué estaba pasando aquí? David ya estaba anciano y estaba en la guerra, pero ya no era el indomable David, ya no era el fuerte David, el diestro David, y lo iban a matar, hermanos, pero alguien lo salvó. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Cuántos de nosotros los hijos le estamos imponiendo cargas a nuestros padres que ya no tienen que llevar? Mire, conozco de personas que a prestarle a sus papás van en vez de darle. Conocí de un hijo que le iba a prestar el carro al papá y se lo entregaba seco de gasolina, hermano. Mire qué tremendo. No, hombre, nuestros padres ya no están para eso. Están para que usted y yo los cuidemos. Están para que usted y yo velemos por ellos. Entonces por eso Salomón dice que cuando tu madre esté anciana, no la menosprecie. La palabra menospreciar significa faltarle el respeto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de envejecer significa pérdida de fuerzas. Habla de agotamiento hasta de los sentidos de la vista. Mire qué tremendo. Por eso dice el Salmo, mire lo que dice aquí, todos los ancianos, los que ya tienen canas, el Salmo 71 es para ustedes. Vaya al Salmo 71, versículo 9. Mire lo que le dice el anciano al Señor. David ya anciano, o el salmista ya anciano. Mire lo que le dice al Señor. Salmo 71, 9. Usted, madre que está acá, padre que está acá, ya ha pasado en años. Usted tiene un Dios que pelea por usted. Y aquí habla de la oración de un anciano y dice el Salmo 71, versículo 9. No me deseches en el tiempo de ¿qué? De la vejez, cuando mi fuerza se acabare. Amén. Esa es la oración que usted debe de hacer delante del Señor, porque son realidades donde se acaban las fuerzas, donde usted, madre y padre, ya no son jóvenes. Esa madre que ya no puede caminar bien, que ya no puede oír bien, que ya no puede con sus fuerzas hacer el trabajo que antes hacía. Pero Dios las honra. Dios tiene cuidado de usted. Miren lo que dice el 18, 71, 18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, ¿qué? No me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad. O sea, hasta que yo le enseñe el camino de Dios a mis hijos, a mis nietos, y tu potencia a todos los que han de venir. Mire qué tremendo lo que dice así, lo del anciano. Quiero que vaya a Eclesiastés capítulo 12, hablando del desgaste que sufre la persona, nuestro padre, nuestra madre, con el tiempo. Eclesiastés es otro versículo escrito por Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de juventud, antes de que vengan los días malos y en los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Versículo 3, pero se lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Cuando te llegue esa época, tus brazos perderán la fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán. Se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida, y tu visión será borrosa. Versículo 4, no irás bien, no escucharás el ruido de las calles, ni siquiera el de la piedra que muele tu trigo. No irás a cantar a las mujeres, pero el canto de un pájaro te despertará en la madrugada, porque no podrás dormir. ¿Verdad? Viene el insomnio, ¿verdad? En la vejez. Temerás a las alturas y a tropezar con algo en el camino. Tu cabello se volverá blanco como las flores de un árbol de almendro. Te arrastrarán como un saltamontes. Cuando camines perderás el deseo de vivir. Luego irás a tu hogar eterno y los dolientes se reunirán en las calles para llevarte a enterrar, dice la Nueva Versión. Ese es el camino que todos seguimos. Ese es el camino que nuestro padre, que nuestra madre vamos a llevar todos los que estamos aquí. Por eso hoy en vida debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Así que mis amados hermanos, hoy en esta mañana yo le exhorto, ¿verdad?, acordarse
de esa viejecita, de ese viejecito que un día dieron todo por cada uno de nosotros. Quiero que vaya a Levítico capítulo 19, versículo 32. Levítico capítulo 19, versículo 32. Mire lo que dice el Señor con respecto a nuestros ancianos. Por eso Salomón dice: cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de la Biblia. Capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas, que dice, te levantarás y honrarás, ¿qué? El rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. ¿Quién lo dice? Jehová. No menosprecie a su padre y a su madre. Nunca le falte el respeto. Tómelo siempre en cuenta. A esa señora que ya no comprende igual, que ya no nos escucha igual, que, hermanos, que ahora depende de usted y de mí. Por eso Salomón honra a su madre. ¿Por qué? Porque ella fue una mujer que dio todo por él. Y si usted va a la escritura, hermanos, usted va a ver cuando Salomón está ya en su trono, está reinando, está sentado en su silla, y le avisan, esto está en Primera de Reyes capítulo 1, que llega su madre. Hermanos, inmediatamente la hace pasar, y ¿saben qué hace él? Se inclina delante de ella, honrando a su madre, honrando a esa mujer que dio todo por él. Hermanos y hermanas, ¿cuál es el propósito de este mensaje hoy en esta mañana? Que tarde o temprano su padre, su madre van a envejecer y ellos van a depender de nosotros. Por favor, todo lo que el hombre sembrare, dice la escritura, eso también cosechará. ¿Cuántos padres nos estamos lamentando hoy en día del abandono de nuestros hijos? Pero ¿qué hicimos cuando éramos hijos? Jamás nos acordamos de nuestros padres. Su padre y su madre deben estar dentro de su presupuesto. Su padre y su madre deben de estar, hablando en el Día de las Madres, dentro de sus prioridades de su vida. En primer lugar, Dios. Segundo lugar, nuestra familia. Y entre ellos debe de estar nuestra mamá. ¿Cuántas madres lloran hoy porque se sienten abandonadas? Porque no podemos tomar un teléfono, y me incluyo yo ahí, para llamarle y saber y preguntarle cómo está y recibir la bendición, hermanos. Y cuando nosotros hablamos con ellos, recibimos bendiciones de parte de ellos. Hermano y hermana, hoy en esta mañana, celebrando este Día de las Madres, pero en primer lugar dándole la honra y la gloria al Señor. Dice el Proverbio capítulo 23, versículo 22, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. ¿Qué es menospreciar? Faltarle el respeto. ¿Qué es menospreciar? No tomarla en cuenta. ¿Qué es menospreciar? No honrarla como se merece. Cuando ellas un día dieron todo por cada uno de nosotros. Pastor, pero mi madre me dejó, pero mi padre me dejó. Pero Dios le escogió para traerla a usted y a mí al mundo. Honre a su padre y a su madre. Honremos a nuestro padre y a nuestra madre, dice la escritura, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y para que tengamos larga vida. Y aquellos que perdieron a su mamá, ¿cuál es su satisfacción? No es que usted le pague la mejor caja para enterrarla, el mejor lugar donde irla a dejar. Es el tiempo que usted y yo dedicamos a nuestra madre, estar pendientes de sus necesidades y sobre todo la satisfacción de haberla honrado en toda su vida, dándole gracias a Dios porque escogió a esa viejecita, quizás analfabeta, quizás que nunca se preparó, pero fue una mujer arrecha que se echó la familia al hombro, a pesar que fue abandonada por muchos de los padres, pero nunca nos hizo falta nada, porque lo primero que hicieron es velar por sus hijos y por sus hijas. Regálele un fuerte aplauso al Señor.